sobre la omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe y lo entiende todo. So please turn to Psalm 147 Así que vamos por favor al Salmo 147. and read verses 1 through 5, please. Yes, sir. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Would you please read verse 5 as a direct translation to me, please? Yes, sir. Great is our Lord, and of much power, and his understanding is infinite. Perfect. This is a psalm of praise. Es un salmo de alabanza. It begins with praise. Great is our Lord. Y comienza con alabanza. Grande es nuestro Señor. And in verse 5, we have the reasons for this exclamation of praise. Y en el verso 5 tenemos la razón de esta exclamación de alabanza. He is great in power, Él es grande en poder and his understanding is infinite. y su entendimiento es infinito. In the Hebrew, it is literally, he has a multitude of power. Literalmente en hebreo dice, tiene una multitud de poder. In other words, God's power exceeds all other power, En otras palabras, el poder de Dios excede cualquier otro. and his understanding is beyond our ability to comprehend. Y su entendimiento sobrepasa nuestra habilidad de comprender. For the first part of this psalm to be true, it would have to be so. Ahora, para que la primera parte de este salmo fuera verdad, tendría que ser así. It would take an infinite knowledge and power to do what verse 4 tells us. Requeriría de un poder infinito para hacer lo que el verso 4 nos dice. He counts all the stars and has a name for all of them. Él cuenta el número de las estrellas y tiene un nombre para cada una. We can't even count the ones we can see. Ni siquiera podemos contar las que podemos ver. Imagine how many more are out there that we can't see, and yet God has a name for each one of them. Imagínense que Dios puede contar todas las que no podemos ver y tiene un nombre para cada una. The Bible says that God knows the number of hairs on your head. También dice la Biblia que Dios conoce el número de tus cabellos. Now, for me, that doesn't take long. Para mí, Dios no se va a demorar mucho. God is infinite in all of his attributes. Dios es infinito en todos sus atributos. His essence is infinite. Su esencia es infinita. So therefore, so is his power and understanding. Y asimismo es su poder y entendimiento. One translation of the Bible is the Syriac translation. Una traducción de la Biblia es la llamada la siriaca. It renders these words, having no bounds without measure. Y pone estas palabras como que no hay límites sin In other words, medida. there are no bounds to God's knowledge. En otras palabras, el conocimiento de Dios no tiene límites. That's hard for us to imagine. Eso es difícil de imaginar para nosotros. But in that verse 5, there's a description of God. Pero en el verso 5 hay una descripción de Dios. It describes his essence with these words, great is our Lord. Describe su esencia con estas palabras. Grande es el Señor. It describes his power. He is abundant in power. Luego describe su poder. Dice que es abundante en poder. And it describes his knowledge. His understanding is infinite. Y luego su conocimiento. Dice su entendimiento es infinito. So here is what we're going to look at. God has an infinite knowledge and understanding. Y aquí es donde nos vamos a enfocar. Dios tiene un conocimiento infinito y un entendimiento infinito. In the book of 1 Samuel chapter 2, verse 3,
it says the Lord is a God of knowledge. En primero de Samuel 2:3 dice que el Señor es un Señor de conocimiento. In the Hebrew, it is plural, all kinds of knowledge. En el hebreo establece de manera plural todo tipo, todos los tipos de conocimiento. So God knows what angels know. He knows what men know, and more than that. Así que Dios sabe lo que saben los ángeles, lo que saben los hombres y más que eso. God knows himself, which is to have infinite knowledge. Dios se conoce a sí mismo y eso es tener conocimiento infinito. Now, in Scripture, the knowledge of God has various terms. En la escritura, el conocimiento de Dios utiliza diferentes términos. In respect of things present, it is called knowledge. Con respecto a las cosas presentes se llama conocimiento. In respect of things past, it is called remembrance. Con respecto a las cosas del pasado se llama memorias. In respect of things to come, it is called foreknowledge. Y con respecto a las cosas que van a ocurrir, se llama conocimiento futuro. Here's an important distinction. Perdón, se llama presciencia. Y aquí hay una distinción importante. God not only knows all things, he understands all things. Así que Dios no solamente conoce todas las cosas, también entiende todas las cosas. That's very important. Eso es muy importante. There are people who know a lot, but they don't understand a lot. Hay gente que sabe mucho, pero no entiende mucho. Every married man knows this to be true. Y todos los hombres casados saben que esto es verdad. He may know his wife, but he does not understand his wife. Él puede que conozca a su esposa, pero no la entiende. Is that true, Oscar? ¿Es verdad, Oscar? Cierto, cierto. See, he can only answer that because his wife is not in the picture. Solo puede responder eso porque su esposa ya no está ahí. Scripture often makes the distinction between wisdom and knowledge. La escritura también hace la distinción entre sabiduría y conocimiento. But God has knowledge and understanding. Pero Dios tiene conocimiento y entendimiento. In other words, God knows what to do with what he knows. En otras palabras, Dios sabe qué hacer con aquello que sabe. I was in a meeting of church leaders one time. Una vez estuve en una reunión de líderes de una iglesia, It was a presbytery meeting. una reunión del presbiterio, And I asked the presbytery's permission to do something. y le pedí al presbiterio permiso para hacer algo. And the leader of the meeting called for a discussion. Y el líder de la reunión llamó para una discusión. And one of the other pastors stood up and objected to what I was asking. Y otro pastor se levantó y objetó lo que yo estaba preguntando. And he said, the only reason that Mr. Kistler wants to do this is so that he can do this and this and this and this. La única razón por la cual el señor Kisler quiere hacer esto es para que él pueda hacer esto y aquello y esto y aquello. And so the moderator asked me to respond. El moderador me pidió que yo respondiera. And I said, much of the time, I don't understand why I do the things I do. Yo respondí, la mayor parte del tiempo yo no entiendo por qué hago las cosas que hago. But I can guarantee you that none of the time does that man know why I do what I do. Pero les puedo garantizar que ese hombre que está ahí parado nunca realmente sabe por qué yo hago las cosas que hago. But God knows what he does and he understands what he does. En cambio, Dios sí sabe lo que hace y entiende lo que hace. Sometimes your wife will ask you, why did you do that? A veces tu esposa podrá preguntarte, ¿por qué hiciste eso? And if a man is smart, he'll say, I don't know. Y si ese hombre es inteligente, él va a decir, no lo sé. But God always knows why he does what he does. Pero Dios sí sabe siempre por qué él hace lo que hace. And actually, we always know why God does what he does. Y de hecho, nosotros sabemos por qué Dios siempre hace lo que hace. Because the Bible tells us. Que la Biblia nos lo dice. God does everything he does for his own glory and our good.
porque Dios siempre hace lo que hace para su propia gloria y nuestro bienestar. Now, again, we may not like it, we may not understand it, but it's most important that God understands it. Nuevamente reitero, tal vez no nos guste, tal vez no lo entendamos, pero lo más importante es que Dios lo entienda. The New Testament refers to God as the ever-blessed God. El Nuevo Testamento se refiere a Dios como el Dios siempre bendito. And it's this knowledge of himself that makes him the ever-blessed God. Y es este conocimiento de sí mismo que lo hace el Dios siempre bendito. If you think logically, nothing can enjoy itself without understanding itself. Si ustedes piensan al respecto, nada puede disfrutarse a sí mismo si no se entiende a sí mismo. And only to the extent that we understand something can we enjoy it. Y solo en la medida que entendamos algo podemos disfrutarlo. I went to a motion picture recently. I think the name of the movie was Tenant. Fui a una película recientemente y creo que el nombre de la película era El Inquilino. All the movie critics gave it a very high rating. La mayoría o todos los críticos de cine le dieron un puntaje altísimo. So I went to the movie and sat through the entire thing. Así que yo fui a la película y la vi toda. And when I came home, my wife said, "Did you like the movie?" Y cuando regresé a casa, mi esposa me preguntó, ¿te gustó la película? I said, "No, I didn't understand it. Y yo le dije, no, no la entendí. I paid good money to go to a movie and I don't have any idea what the movie was about." Pagué bastante para ver esa película y ni siquiera supe de qué se trató. Now, God perfectly knows and understands himself, Pero Dios sí se conoce y se entiende a sí mismo perfectamente. and therefore God is perfectly happy in his knowledge of himself, Por lo tanto, Dios es perfectamente feliz con su conocimiento de sí mismo because he's perfectly enjoyable. porque Él es perfectamente disfrutable. Now, God is the sum of all knowledge. Ahora, Dios es el hijo de todo conocimiento. So the more we know God, the more knowledgeable we are about everything. Así que entre más conozcamos a Dios, más conocimiento tendremos sobre todo. This is how God works. Así funciona Dios. Without the knowledge of himself, God couldn't govern anything. Sin el conocimiento de sí mismo, Él no podría gobernar nada. Without the knowledge of his own holiness, he couldn't prescribe laws for us to obey. Sin el conocimiento debido, Él no podría prescribir leyes para que nosotros las obedezcamos. Without a knowledge of his own nature, he couldn't tell us what was proper in his worship. Sin el conocimiento de su propia naturaleza, no podría establecernos normas para la adoración apropiada. To me, this is very important. Y esto es muy importante para mí. All worship must be fitting to the object of worship. Toda adoración debe encajar adecuadamente con el objeto de adoración. So much, quote, worship today is fitting for the worshiper. La mayoría de la adoración que se hace hoy encaja más con el adorador. But that means we're worshiping ourselves. Eso significa que nos estamos adorando a nosotros mismos. We are there to worship God. Estamos ahí para adorar a Dios. And so whatever we do in worship must be fitting for God, not for me. Así que cualquier cosa que hagamos en el culto de adoración debe ser adecuado para Dios, no para mí. If God didn't know himself, he couldn't punish anything Si Dios no se conociera a sí mismo, no podría castigar a nadie, because he wouldn't know what was contrary to himself. porque de ese modo no sabría lo que fuera contrario a sí mismo. He wouldn't know what was a contempt of him. No sabría lo que lo desprecia a él. He wouldn't know what was adoration of him, Tampoco sabría lo que es la adoración a él. what was worthy or unworthy of him. ¿Qué sería digno o indigno de él? And as we're on the subject of worship, the very word means what we offer that is worthy of God. Y la misma, ya que estamos
En el tema, en la palabra adoración, eso significa cualquier cosa que ofrecemos que sea digna de Dios. So the question is not, did I like it? La pregunta no es si a mí me gusta, The question is, was it worthy of God? sino la pregunta ¿es digno esto de Dios? Is people jumping up and down in the air during a song worthy of God? ¿Será que la gente saltando todo el tiempo en el auditorio es algo digno de Dios? Is people falling down on the floor and kicking their arms and legs, is that worthy of God? ¿Será que la gente cayéndose al piso y temblando, eso es algo digno de Dios? Literally, the worship service is our opportunity every week to tell God how much we think he is worth. Literalmente, ir al culto de oración cada semana es la oportunidad que tenemos de decirle a Dios cuán digno es Él. I'll ask you this question. If you were God and you watched what you offer to him every Sunday, how worthy would you feel? Les hago esta pregunta: si ustedes fueran Dios y observaran lo que semana tras semana tú y otros le ofrecen, ¿podrías sentirte digno? ¿Qué tan digno te sentirías? Scripture says that God knows the thoughts, the heart, and the intentions of men. La Escritura dice que Dios conoce los pensamientos, el corazón y las intenciones de los hombres. That's frightening Y eso es aterrador, because nothing is unknown to God. porque nada es desconocido para Dios. You know what I'm saying. Tú sabes lo que yo estoy diciendo, God knows what I'm thinking. pero Dios sabe lo que estoy pensando. I don't want anybody knowing what I'm thinking. Yo no quiero que nadie sepa lo que yo estoy pensando. I have bad thoughts sometimes. I don't want anybody to know, A veces tengo malos pensamientos, no quiero que nadie lo sepa, but God knows. pero Dios sí lo sabe. Now, with all of this in mind, let us ask and answer some preguntas. Así que con todo esto en mente vamos a preguntar o vamos a responder algunas preguntas. So, number one, how does God know everything? Primero, ¿cómo es que Dios lo sabe todo? I refer you back to the last lesson. God knows everything because he's ordained everything that comes to pass. Y les hablo respecto a la primera lección. Dios lo sabe todo porque Dios ordena todo lo que ocurre. God's knowledge is based on his decrees. El conocimiento de Dios está basado en sus decretos. God knows his decrees and his will, therefore he knows everything. Dios conoce sus decretos y su voluntad, por lo tanto, Él lo sabe todo. And since nothing frustrates his will, he knows what will happen for all eternity. Y ya que nada frustra su voluntad, entonces Él sabe lo que va a pasar el resto de la eternidad. Now think of it this way. Piénselo de esta manera. Once God has decreed something to come to pass, Una vez que Dios haya decretado algo que va a ocurrir, it could only be frustrated by something greater than God. solo puede ser frustrado por algo más grande que Dios. And what would that be? ¿Y eso qué sería? There is nothing greater than God. No hay nada más grande que Dios. His power is unlimited, Su poder es ilimitado. and therefore nothing can frustrate what God has decreed will happen. Por lo tanto, nada puede frustrar algo que Dios ha decretado ocurrir. Now, here is one big way in which God and men differ. Y aquí hay una manera grande en la cual el hombre y Dios difieren. God's knowledge of his works come before they happen. El conocimiento de Dios de su obra viene antes de que ocurran, Our knowledge of God's works come after they happen. pero nuestro conocimiento de las obras de Dios viene después de que estas obras ocurran. God's knowledge does not come from things as they are, but because he wills them to be so. El conocimiento de Dios no viene porque las cosas sean como son, sino porque Él las ha ordenado para que sean como son. Now, some people reject this teaching. Por supuesto, algunos rechazan esta enseñanza. They think that God can see in the future, and so therefore he decides, okay, that's what I want to happen. Algunos dicen que Dios ve en el futuro y entonces decide, ok, eso es lo que yo quiero que ocurra. How does that make God in control? Pero ¿cómo hace eso que Dios está en control?
God's decrees are not based on what he knows will happen. Rather, his knowledge of what will happen is based on his decrees. I know it's going to happen because that's what I said will happen. El conocimiento de los decretos de Dios no vienen porque Él sabe lo que va a pasar. Es más bien que Él sabe lo que va a pasar porque Él ha decretado lo que va a ocurrir. Now, one thing, again, that's different is that the knowledge God has does not have the effect on him that it has on people. Otra manera en que difiere esto de ser humano es que lo que Él sabe que va a pasar no tiene efecto en Él, sino en las personas. Paul tells us that knowledge makes us proud, that it puffs us up. Pablo dice que el conocimiento nos hace orgulloso, nos levanta el ego. It's pretty much known that teachers struggle with pride. Es bastante conocido que los maestros luchan contra el orgullo, Or at least the perception people have that they are arrogant. o por lo menos la percepción que tienen las personas de que son arrogantes. Now, sometimes that's a misunderstanding of confidence. Ahora, a veces eso es una mala interpretación de la confianza. I mean, I'm very confident in what I'm teaching you today, Por ejemplo, yo tengo mucha seguridad sobre lo que les estoy enseñando hoy, but I'm not proud about it because I stole it from other people. pero yo no me siento orgulloso porque esto lo he tomado de otras personas. But it is certainly true that we can become proud Pero es ciertamente verdad de que sí podemos sentirnos orgullosos. and sometimes we come across as, what's the matter with you that you don't know what I know? Y a veces nos encontramos diciendo cosas como, ¿qué es lo que te pasa a ti que no sabes lo que yo sé? But that's not true of God. Pero eso no es verdad de Dios. So the second question, what are the practical implications of this doctrine? Así que la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esta doctrina? Well, first of all, it means that nothing surprises God. En primer lugar, significa que nada sorprende a Dios. Remember, God is always the initiator, not the responder. Recuerden que Dios siempre es el iniciador y no el que responde. God always ordains circumstances. Dios siempre ordena las circunstancias. He doesn't wait for things to happen and then respond to that. Él no espera que las cosas ocurran y luego responde a ellas. Think back to the Garden of Eden and Adam and Eve. Piensen por un momento en el jardín del Edén y Adán y Eva. God told them, don't eat from that tree. Dios les dijo, no coman de ese árbol. But then some people think of God this way. Y algunos piensan de Dios de esta manera. Okay, Adam and Eve, don't eat from that tree. Adán y Eva, no coman de ese árbol. No, Adam and Eve, don't eat from that tree. Adán y Eva, por favor. Oh no, they're eating from the tree. Oh no, están comiendo del árbol. Now what am I going to do? ¿Qué voy a hacer ahora? Now I have to come up with another plan. Ahora tengo que inventarme un nuevo plan. It was always part of God's plan. Siempre fue parte del plan de Dios. This also means that God is always in control. Eso también significa que Dios siempre está en control. So since God has decreed everything that comes to pass, he just watches history unfold exactly as he planned it. Así que ya que Dios ha decretado lo que va a ocurrir, Dios siempre ve cómo la historia se desenvuelve de la manera en que Él la planeó. God is not sitting in heaven with his fingers crossed saying, oh, I hope they don't do that. I hope they don't do that. Dios no está sentado en el cielo cruzando los dedos diciendo, espero que no lo hagan, espero que no lo hagan. The third thing this means is that even when I don't understand myself, God understands me. Lo tercero que esto significa es que incluso en los momentos en que yo no me entiendo a mí mismo, Dios sí lo entiende. David said, God knows my thoughts from afar off. David dijo, Dios conoce mis pensamientos más lejanos. And David said, that knowledge is too wonderful for me. Y David dice, ese conocimiento es demasiado grande para mí. Fourth, it keeps our prayers from becoming a newscast. En cuarto lugar,
mantiene nuestras oraciones o evita que nuestras oraciones se conviertan en los titulares de noticias. You listen to some people pray and they act like God doesn't know what's going on in the world. A veces escuchamos la oración de muchas personas y es como si estuvieran contándole a Dios las cosas que pasan en el mundo, como si Él no lo supiera. Please help my uncle. He lost his job. Por favor, ayuda a mi tío, él perdió su empleo. Or please be with mi madre. She is sick. Por favor, acompaña a mi mamá que está enferma. See, I snuck 2 more Spanish words in. Ok, ya. Check. We act like God doesn't know about our uncle or our mother. A veces oran como si Dios no supiera sobre su tío y su mamá. But if God knows everything and understands everything, Pero si Dios sabe y lo entiende todo, couldn't we spend more time in praising God for his infinite knowledge of understanding? ¿no deberíamos pasar más tiempo alabando a Dios por su conocimiento infinito y su entendimiento? Now, is it wrong to ask God for things? No. Ahora, ¿está mal pedirle a Dios cosas? No. God says, come to me with your requests. Dios dice, vengan a mí con sus pedidos. It says, with prayer and thanksgiving, let your requests be made known unto God. La Biblia dice que le presentemos a Dios nuestras peticiones con pedidos y agradecimientos. But how interesting it says to be thankful first and make requests second. Pero qué interesante es poder venir con gratitud primero y las peticiones después. God says, thank me first and then ask me. Dios dice, primero agradézcanme, luego pídanme. Isn't that supreme confidence in God knowing what is best? Eso no muestra una confianza suprema en que Dios sabe realmente lo que es mejor. In other words, we should pray like this. Dear God, I thank you in advance for whatever you're going to do. En otras palabras, deberíamos orar así, Señor, te agradezco de antemano por las cosas que vas a hacer. Here is what I would like, but I know that you know best. Esto es lo que me gustaría, pero yo sé que tú sabes más que yo. Even Jesus prayed that way. Incluso Jesús oró así. He says, let this cup pass from me. Él dijo, pasa de mí esta copa. Nevertheless, not my will, but your will be done. No obstante, que no se haga mi voluntad sino la tuya. I have some really good news. Yo tengo muy buenas noticias. Someone really understands, Alguien realmente entiende and they understand infinitely, y entiende infinitamente. and they have the power to do something about it. Y ellos tienen el poder para hacer algo al respecto. When I was the pastor of a church, I had a woman come to me for marriage counseling. Cuando era pastor de iglesia, un día una mujer vino a mí para consejería matrimonial. And she began and just went on and on about how terrible her husband was. Y ella comenzó a contarme una y otra vez cuán terrible era su esposo. And I said to her after she finally took a breath. Finalmente respiró And so I jumped right into the conversation. y yo me metí rapidito a la conversación. And I said, you know, I don't mind listening, but I can't do anything about your husband. Y yo le dije, no, la verdad no me molesta seguir escuchándote, pero yo no puedo hacer nada con respecto a tu marido. I can't change him. No lo puedo cambiar. Only God can. Solo Dios puede. So wouldn't this time have been better spent talking to him about your husband? Así que no hubiera sido mejor que tú pasaras todo este tiempo hablando con Dios sobre tu marido. He has the power to change him. I don't. Él tiene el poder de cambiarlo y yo no. And that is what the psalmist said. Great is our Lord, abundant in power. His understanding is infinite. Y eso es lo que dice el salmista. Grande es el Señor. Él es grande en entendimiento, infinito en poder. All right, let's stop there. This was a short one. Y paremos ahí. Esto fue un tema corto. Now, as far as questions, they need to write them down and submit them to you so that you can read them to me. I don't get them off the chat. Yes, Pastor. Si hay preguntas, entonces deben escribirlas ahí en el chat
para que luego entonces yo se las pueda leer al profesor. Recuerden que las preguntas sean concisas, que no vengan como con explicaciones y eso. Tal Okay, como- let's take an 8-minute break and we'll come back at 35 minutes before the hour. Vamos a tomar 8 minutos de descanso y nos vemos a las 10:35. 119, Y vamos a ir al Salmo 119 and we're going to look at verses 89 through 96. y vamos a mirar los versículos 89 al 96. Ok. And it says like this. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Let me ask a rhetorical question of all of you here today. Déjenme hacerles una pregunta retórica a todos los que están aquí. Is God faithful? ¿Dios es fiel? Is there anyone here who would say that he is not? ¿Hay alguien aquí que diría que no lo es? All right, then let me ask this follow-up question. Ahora déjenme hacer esta pregunta de seguimiento. You said that God is faithful. Han dicho que Dios es fiel, What does it mean that God is faithful? pero ¿qué significa eso? That's a very relevant question. Una pregunta muy relevante. The word in our text means he is dependable, La palabra en nuestro texto significa que de él se puede depender, he is firm, firme, he is certain, es verdadero, he is secure, es seguro, he is steadfast, él es firme and trustworthy. y digno de confianza. And faithful is also a good translation. Y fiel también es una buena traducción. The root word in the Hebrew is aman. La palabra en el hebreo es amán. Now, can you hear the New Testament word? Ahora ustedes pueden oír la palabra del Nuevo Testamento. Amen. Amén. Jesus himself often used the word verily when he would talk. Él mismo, Jesús, usaba la palabra también de cierto, ciertamente, cuando hablaba. He would say verily, verily, or amen, amen. Él decía, de cierto os digo, o amén, amén. Now, how interesting that he would begin a statement with those words rather than end the statement with those words. Y es muy interesante que él comienza sus declaraciones con esas palabras en lugar de terminarlas. In other words, Jesus is saying, what I am about to say is true. En otras palabras, Jesús está diciendo lo que yo voy a decir ahorita es verdad. Here in America, if something is absolutely certain, we have a saying, you can take it to the bank. Aquí en Estados Unidos tenemos un dicho y cuando algo es completamente cierto decimos, puedes llevarlo al banco. Now, the biblical idea of God's faithfulness is that the believer can rest secure that God is totally reliable. Ahora, la idea de la fidelidad de Dios es para que el creyente esté completamente seguro de que Dios es completamente confiable, Totally dependable, totalmente digno de depender en Él, and infinitely trustworthy. completamente confiable e infinitamente confiable, son sinónimos. Isn't it true every day in hundreds of ways we're confronted with this question? ¿No es interesante que todos los días somos confrontados con esta pregunta? Can I really trust God with my life? ¿Realmente puedo confiar en Dios con mi vida? It would be better and more accurate to ask it this way. Is God trustworthy?
Sería mejor hacer la pregunta de esta manera. ¿Es Dios digno de confianza? I mean, if we're honest with ourselves, we would have to admit we really don't trust God. Y si somos conscientes con nosotros mismos, tendríamos que ser honestos y decir realmente no confiamos en Dios. In the last class, we said that God knows everything. En la clase anterior dijimos que Dios lo sabe todo. We believe that God knows everything except what he's doing. Nosotros creemos que Dios lo sabe todo, excepto lo que Él está haciendo. We don't think God knows what he's doing when it comes to our life. Pero a veces no creemos que Dios sepa lo que está haciendo cuando algo tiene que ver con nuestra vida. How interesting. We trust God to get us to heaven. We just don't trust God to get us through the month. Es interesante que nosotros confiamos en Dios que nos va a llevar hasta el cielo, pero solo no confiamos en que Él nos va a ayudar a pasar el mes. But the reason we don't trust God is because we really don't know God. Pero la razón por la cual no confiamos en Dios es porque realmente no lo conocemos. And that's why we're doing this class, Y es por eso que estamos haciendo esta clase. to get to know God according to his word, not according to our imaginations. Llegar a conocer a Dios de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a nuestra imaginación. Sometimes you talk to people about God and they'll say, well, my God is like this. Muchas veces hablamos con las personas sobre Dios y ellos dicen, bueno, mi Dios es así. It doesn't matter what you think about God. The only thing that matters is what does God say about himself. No importa lo que tú pienses sobre Dios, lo que importa es lo que Dios piensa sobre sí mismo. There's a phrase that people use here. I don't know if they use it in Venezuela, but it goes like this. God said it. I believe it. That settles it. Hay un dicho que usamos aquí en Estados Unidos, no sé si lo usen en Venezuela o en Colombia, y el dicho dice, Dios lo dijo, Dios lo hará, y eso lo establece. Have you heard that before? I'm not sure, doctor. ¿Lo han escuchado ustedes antes? There's 1/3 of that formula that is completely irrelevant. Hay una parte de esa fórmula que es completamente irrelevante. Look at it again. God said it. Nuevamente, Dios lo dijo, I believe it. yo lo creo, And that settles it. y eso lo establece. Which part of that can you take out? ¿Cuál parte de ahí ustedes pueden sacar? It doesn't matter if you believe it or not. God said it and that settles it. No importa si tú lo crees o no, Dios lo dijo y eso lo establece. And so I want us to look at what God has said about his faithfulness under two headings. Ahora quiero que miremos lo que Dios ha dicho sobre su fidelidad sobre dos títulos. God's declaration of his faithfulness and God's display of his faithfulness. La declaración de Dios de su fidelidad y la revelación de Dios de su fidelidad. Let's look first of all at the declaration of God's faithfulness. En primer lugar, observemos la declaración de la fidelidad de Dios. Would you please read Deuteronomy chapter 7 and verse 9? Vamos a leer Deuteronomio 7, verso 9. 7:9. Yes, Is that please. right, doctor? Dice, conoce pues que Jehová es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Now read it literally back to me, please. Yes, sir. Know, therefore, that God, your God, is God, faithful God. He keeps the covenant and the mercy to those who love him and keep his commandments to 1,000 generations. Okay, notice two things. When it describes God, he is the faithful God. Noten dos cosas. Cuando describe a Dios, te está diciendo que Dios es el Dios fiel. And notice the restriction on his covenant and his mercy to those who love him and keep his commandments.
Y noten la descripción de la fidelidad de Dios sobre aquellos que guardan sus mandamientos. So we see here that God is the faithful God. And in Psalm 119, it told us that his faithfulness endures to all generations. Así que vemos acá que Dios es fiel, y también en el Salmo 119 aprendíamos que su fidelidad perdura por todas las generaciones. But notice in verse 90 of Psalm 119 that his faithfulness is predicated on the eternally settled word of God in verse 89. Pero observemos que en el Salmo 119, en el verso 90, dice que su fidelidad, de generación es de generación en generación. We do not know the faithfulness of God primarily by our experience, but rather by divine revelation. Así que no conocemos la fidelidad de Dios primeramente por la experiencia, sino por la revelación divina. We don't know God because we have not let him reveal himself in his word. No conocemos a Dios no porque no le hayamos permitido revelarse a sí mismo en su palabra. God's word says that God is faithful, La Biblia dice que Dios es fiel, and that word is settled forever in the heavens. y esa palabra está establecida para siempre en los cielos. Would you turn to 2 Peter chapter 1? Vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 1. And read verses 2 and 3. 2 Peter chapter 1, versículos 2 y 3. Segunda de Pedro 1, 2 y 3. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Did you see that? Everything pertaining to life and godliness? ¿Pueden ver eso? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. And how is that granted to us? ¿Y cómo es eso otorgado a nosotros? Through the knowledge of him who called us. A través del conocimiento de aquel que nos llamó. One translation adds the word true, through the true knowledge of him who called us. Una traducción añade la palabra verdadero, a través del verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Now, if there is a true knowledge, that presupposes that there is a false knowledge. Así que si hay un verdadero conocimiento, eso presupone que hay un falso conocimiento. If true knowledge grants us everything, then false knowledge grants us nothing at all. Así que si el verdadero conocimiento nos otorga todo, entonces el falso conocimiento no otorga nada en absoluto. So trusting God is a byproduct of the true knowledge of God. Así que conocer a Dios es un subproducto del verdadero, confiar en Dios es un subproducto del verdadero conocimiento de Dios. And that is why, in my opinion, the greatest need in the church today is for theology proper. Y por eso, en mi opinión, la mayor necesidad de la iglesia de hoy es la teología propia. The knowledge of God. Conocimiento de Dios. And that's what we're doing here this weekend. Eso es lo que estamos haciendo aquí este fin de semana. The Old Testament is the unfolding of the character of God. El Antiguo Testamento es todo el despliegue del carácter de Dios. It's in the Old Testament we see God reveal himself. Es en el Antiguo Testamento donde vemos a Dios revelarse a sí mismo. In Genesis 15, God promises Abram an exceeding great reward. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham una excelente recompensa. But Abram's response shows he is a product of his culture. Pero la respuesta de Abraham es un producto de su cultura. He says, reward? Don't talk to me about rewards. I don't even have a son yet. Y Abraham dice: recompensa, no me hables de recompensa, ni siquiera tengo un hijo. The greatest thing God could give to a man was a son. La cosa más grande que Dios podría darle a un hombre era un hijo. And Abraham says, don't talk to me about rewards. I don't even have a son. Así que por eso Abraham dice: no me hables de recompensas, ni siquiera tengo hijos.
Now, at this point in the story, Abram is over 100 years old. En este momento de la historia, Abraham tiene más de 100 años His wife Sarah was over 90 years old. y su esposa Sara tenía más de 90. And God tells Abram, you're going to have a son. Y Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Think about that. Piensen al respecto. Can you imagine that happening to people in their hundreds and nineties? ¿Puede imaginar eso ocurriendo a la gente en sus 100 años y en sus 90? Can you imagine what was going on in Abram's mind? ¿Pueden imaginarse lo que estaba pasando por la mente de Abraham? Listen, God, you seem to have forgotten reality. Dios, parece que has olvidado la realidad. I'm over 100 and she's over 90. We don't do that anymore. Yo tengo 100 años y él tiene 90. Nosotros ya no hacemos eso. But you know what? ¿Saben qué? When God wants to do something, there are no obstacles. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay obstáculos. Isn't it interesting? In Abram and Sarah's case, it was too late. Es interesante que en el caso de Abraham y Sara era algo demasiado tarde. In Mary and Joseph's case, it was too soon. Pero en el caso de María y José era demasiado previo, demasiado temprano, And they both had children. demasiado pronto, pero ambos tuvieron hijos. Because when God wants to do something, there are no obstacles. Porque cuando Dios quiere hacer algo, no hay obstáculos. So at this point in the story, God told Abram to do something very interesting. Así que en este punto de la historia, Dios le pide a Abraham que haga algo muy interesante. He told him to go outside and count the stars, and that's how many your descendants will be. Le dijo que saliera al campo y mirara las estrellas y que las contara y así se daría cuenta el número de sus descendientes. Now put yourself in Abram's shoes for a moment. Quiero que se pongan en los zapatos de Abraham por un momento. You don't have one son, much less millions. No tienen ni un hijo, mucho menos millones. How are you supposed to respond to this? ¿Cómo se supone que debe responder a esto? With obedience. Con obediencia. Scripture tells us that Abram believed God, and it was reckoned to him as righteousness. La Biblia nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Now, what form did Abram's belief take? Obedience. Ahora, ¿qué forma tomó la fe de Abraham? Tomó forma de obediencia. Now, Abram could see the stars, but he couldn't see the future. Ahora, Abraham podía ver las estrellas, pero no el futuro. And here it's good to remember that the Bible calls the mercies of God sure mercies, never swift mercies. Y aquí es muy importante saber que la Biblia llama a las misericordias de Dios misericordias seguras, pero no misericordias rápidas. It's also interesting to note that the Bible does not say that Abram believed in God, but that Abram believed God. Y es también interesante darnos cuenta que la Biblia no dice que Abraham creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Initially, Abram's response was controlled by his finite understanding of the situation. Inicialmente la respuesta de Abraham estaba condicionada con su entendimiento finito, What he could see and what he could experience, lo que él podía ver y lo que él podía experimentar, not the revealed character of God. no por el carácter revelado de Dios. All he had to go on was, this is what God said. Todo lo que él tenía que hacer es, esto es lo que dice el Señor. And sometimes that's all you and I have to go on. What did God say? Y muchas veces esto es lo que ustedes y yo tenemos que hacer, sencillamente lo que Dios dice. Think of the temptation of Jesus back in the book of Matthew. Pensemos en la tentación de Jesús en el libro de Mateo. Satan comes to Jesus and he says, if you are the Son of God. Satanás viene a Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios. Now here's what had happened. John the Baptist had baptized Jesus. Esto es lo que ocurrió. Juan el Bautista había bautizado a Jesús. Jesus came out of the water. Salió del agua. A dove came and landed on Jesus's head. Una paloma vino y aterrizó sobre la cabeza de Jesús. And a voice from heaven said, where people could hear it, this is my beloved Son.
Y una voz del cielo dijo, la gente lo escuchó, este es mi hijo amado. And at that point, the Spirit took Jesus into the wilderness for 40 days and 40 nights. Y a partir de ese momento el Espíritu tomó a Jesús y lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches. No food, no water, no company for almost a month and a half. Sin comida, sin agua y sin compañía por casi un mes y medio. I once asked a medical doctor, what condition would a man be in who had not eaten for a month and a half and had no social contact with anyone? Yo le pregunté una vez a un médico, ¿cuál sería la condición de un hombre que no coma ni beba agua ni tenga contacto social con nadie durante un mes y medio? He said he would have lost half of his body weight. Dijo que hubiese perdido la mitad de su peso corporal, He would be severely depressed, estaría severamente deprimido and he would be delirious. y estaría delirando. And the Bible says, then the tempter came to him, Y la Biblia dice, entonces luego vino el tentador, not at his strongest point, but at his weakest point. no en su punto más fuerte, sino cuando estaba más débil. And here is what Satan said to him. If you're the Son of God, Y esto es lo que Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, command these stones to become bread. ordénale a estas piedras que se hagan pan. I mean, you're hungry, aren't you, Jesus? ¿Tienes hambre, cierto, Jesús? I'm hungry right now, but I ate 12 hours ago. Yo ya tengo hambre y comí hace 12 horas. I can't imagine a month and a half without eating. Y no puedo imaginarme un mes y medio sin comer. If you're the Son of God. Now, what was the last thing Jesus heard? Ahora, si eres el Hijo de Dios, ¿cuál fue la última cosa que Jesús escuchó? He heard God saying, this is my son. Él oyó a Dios diciendo, este es mi hijo. What do his circumstances tell him? Pero ¿qué le decían las circunstancias ahora? Does he trust his senses or his feelings or his experiences? ¿Debía confiar en sus sentimientos, sus sentidos, sus experiencias? Or does he trust what God said? ¿O confiaba en lo que Dios había dicho? How far are we supposed to take this? ¿Qué tan lejos debemos soportar esto? I'm going to give you some scripture references. You can write them down and look them up later. Voy a darles algunos textos bíblicos para que los escriban y los miren después. The first one is Psalm 46, verses 1 to 3. El primero es Salmo 46 del 1 al 3. The psalmist basically says, I don't care what I see, I'm going to trust God. El salmista básicamente dice, a mí no me importa lo que yo estoy viendo, voy a confiar en Dios. In Psalm 77, verses 7 to 14, El Salmo 77 del 7 al 14. the psalmist says, I don't care what I feel, I'm going to trust God. El salmista dice, no me importa lo que sienta, voy a confiar en Dios. In the book of Habakkuk, chapter 3, verses 17 to 18, Libro de Habacuc, capítulo 3, 17 y 18. the prophet says, I don't care what I experience, I'm going to trust God. El profeta dice, no me importa lo que esté experimentando, voy a confiar en Dios. Or how about the book of Job, chapter 13 and verse 15? ¿O qué tal el libro de Job, capítulo 13? Job says, I don't care if God kills me, I'm going to trust him. Dice, yo no me importa que Dios me mate, voy a confiar en Él. Now, how can these people arrive at these conclusions? Ahora, ¿cómo es que estas personas llegaron a estas conclusiones? Because my experience does not alter the revealed character of God. Porque es que mi experiencia no altera el carácter revelado de Dios. And I do not dare elevate my experience over God's word. Y yo no puedo atreverme a elevar mi experiencia por encima de la palabra de Dios. So how can all these people affirm God when all their senses and all their circumstances scream otherwise? Entonces, ¿cómo esta gente pudo confiar en Dios cuando sus sentidos y sus experiencias y sentimientos gritaban una cosa completamente diferente?
That's exactly the question Abram asked. He said, what proof do I have? Es exactamente la pregunta de Abraham. ¿Qué prueba tengo yo? That's what he said to God. He said, God says you're going to have a son. And Abram says, how do I know that? Eso es lo que él le preguntó. Bueno, ¿qué seguridad tengo que tener un hijo? ¿Cómo lo sé? What if God had gotten offended at that? ¿Qué tal si Dios se hubiera ofendido por eso? What if God had said, what do you mean, how can you know? You know because I said so. ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, ¿a qué te refieres con qué seguridad tendrás? ¿Qué tal si es porque yo lo dije? Listen, Abram, if you don't trust me, I'll find someone else to bless. Escúchame, Abraham, si tú no me crees, bueno, buscaré a otro para bendecir. Fortunately, God is much more tolerant than that. Afortunadamente Dios es mucho más tolerante que eso. There's an interesting command in the book of Hebrews, chapter 13 and verse 5. Hay un mandamiento interesante en Hebreos 13:5. God commands us to be content. Dios nos ordena estar contentos. But the reason for that command is in the second half of the verse. Pero la razón para ese mandamiento se encuentra en la segunda parte del versículo. Can you read that verse, please? Yes, sir. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. And the literal translation, please. Your customs should be without what do you call Grumbling. Yeah, without exactly when you desire things. I forgot the word. Happy and content with what you have now, because he said, I will not leave you nor forsake you. Okay, in the Spanish and in the English, there are two negatives. I will not, nor will I do this. But this is a quote from the Old Testament. En español y en inglés hay dos negativos. No te dejaré y no te desampararé. Esto es una cita del Antiguo Testamento. But in the Hebrew, there are 5 negatives. Pero en el hebreo, de hecho, hay 5 negativos. This is the most emphatically negative statement in the Bible. Esta es la declaración más enfáticamente negativa en la Biblia. In the literal English, it would read like this. Literalmente en inglés se diría de la siguiente forma. I will not leave you. No te dejaré. No. No. I will not forsake you. No te abandonaré. Under no circumstances. Bajo ninguna circunstancia. No. No. I will most certainly not. Y yo con seguridad que no. How's that for a negative statement? Qué interesante declaraciones negativas allí. But don't miss why we are to be content according to that verse. Así que no perdamos de vista la razón por la cual debemos estar contentos, de acuerdo a ese verso. For he has said. Porque Él ha dicho. It's because of what God has said about himself that we are to be content, not because it works out the way we want it to. Es porque Dios ha dicho lo que ha dicho, que debemos estar contentos, no porque las cosas están funcionando como nosotros nos parece. We believe because of what God has said. Creemos por lo que Dios ha dicho. Now, back in Genesis, in response to Abram's question, here is God's response. Ahora, en Génesis, debido a la respuesta de Abraham, esta es la respuesta de Dios. In verse 8, Abram said, God, how can I know that I will possess this? En el verso 8, Abraham dice, ¿cómo voy a saber, Señor, que yo voy a poseer esto? In verse 18, we read this. En el verso 18 leemos lo siguiente. Go ahead. That's Genesis 15. Verse 18. Verso 18. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esa tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Literally, you don't make a covenant, you cut a covenant. Literalmente, no se hace un pacto, se corta un pacto.
That is why circumcision is a cutting of the flesh. Es por eso que la circuncisión es un corte en la piel. It is a covenant between man and God. Es un pacto entre Dios y el hombre. And then in this narrative, God has Abram collect certain animals. Y en esta narrativa, Dios le pide a Abraham que busque algunos animales. When two people cut a covenant, they used these prescribed animals. Cuando dos personas cortaban un pacto, usaban estos animales. They would cut the animals in half from head to toe. Ellos cortaban los animales por la mitad, desde la cabeza hasta los pies. And then they would lay the two halves of the animals next to each other. Luego ponían las dos mitades de cada animal una junto a la otra. And then the two parties would join arms together. Luego las dos partes del pacto se agarraban de los brazos And they would walk barefoot through the blood of the covenant. y ellos caminaban a pie descalzo a través de la sangre de ese pacto. And what's the significance of that? ¿Y cuál es el significado de ello? The two parties were saying to each other, if I fail to keep my part of the covenant, you may do to me what we did to these animals. Cada una de las partes estaban diciendo a sí mismas, si yo fallo en mi compromiso en este pacto, tú puedes hacerme a mí lo que le hemos hecho a estos animales. There was great incentive for a man to keep his word, no? Era un gran incentivo para que un hombre mantuviera su palabra. Now, what is the significance of the fact that God puts Abram to sleep and it says he passed through the animals himself? ¿Y cuál es el significado de que Dios haya mandado a Abraham a dormir y que Dios mismo haya pasado por en medio de los animales? Simply this, God is not going to trust the success of this covenant to Abram. Es sencillamente esto, Dios no va a poner su confianza en el éxito de este pacto por Abraham. In other words, Abram, this is going to happen because of me, not because of your faithfulness. En otras palabras, Abraham, esto va a pasar por mí, no por tu fidelidad. In fact, as Hebrews tells us, God could swear by none greater, so he swore by himself. Como dice el escritor de los Hebreos, Dios no podía jurar por nadie mayor que él, así que juró por sí mismo. And in doing so, he virtually announced to the world, if I ever fail to keep my word, I will go out of existence. Y por esa razón, Dios es como se le dijera al mundo, si en algún momento yo no cumplo mi palabra, pues dejaré de existir. Now let's go back to what God had said to Abram and Sarah. Vamos a regresar a ver lo que Dios le dijo a Abraham y a Sara. God said to Abram, you're going to have a son. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. And do you remember what Sarah did? She laughed. ¿Recuerdan lo que hizo Sara? Se rió. So what was the outcome? ¿Y cuál fue el resultado? In Genesis 21, it says, the Lord did for Sarah as he had promised. Dice en la Biblia que Dios hizo por Sara tal como le había prometido. And Sarah conceived and bore a son to Abram in his old age. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su edad anciana. This is the interesting point. At the appointed time of which God had spoken. Y este es el punto interesante, en el tiempo señalado que Dios había hablado. Now, God not only appointed the end, but he appointed the means. They had to do what people do to have a child. Ahora, hay que recordar, Dios no solamente había establecido el final, sino también los medios. Ellos tuvieron que hacer lo que las personas hacen para tener un hijo. So when did Sarah have a son? At the appointed time. Así que cuando tuvo Sara un hijo, en el tiempo señalado. It may not have been the time that Sarah had in mind, but it was the time God had in mind. No, tal vez no fue el tiempo en que Sara tenía en mente, pero fue el tiempo en que Dios tenía en mente. God may not work on our time schedule, but that's not important. Tal vez Dios no funciona con nuestro horario y agenda, pero eso no es importante. What is important is that you and I work on God's time schedule. Lo que es importante es que ustedes y yo trabajemos con el horario de Dios. We trust God because of what he has said, Confiamos en Dios por lo que Él ha dicho, because of his character, por su carácter, because of his trustworthiness.
por su dignidad de confianza. not because he lives up to our expectations. No, porque Él vive de acuerdo a nuestras expectativas. That would make your experience a greater standard than Bible truth. Eso haría que tu experiencia fuera un mayor estándar que la verdad bíblica. Scripture must define and validate our experience, not the other way around. La Biblia es la que debe definir y validar nuestras experiencias, no a lo contrario. And here it's important to remember that God never changes. Y aquí es importante recordar que Dios nunca cambia. So if God has ever been faithful, he will be forever faithful. Así que si Dios alguna vez ha sido fiel, Él será fiel para siempre. And since God can't change, he must be eternally faithful. Y ya que Dios no puede cambiar, entonces Él tiene que ser eternamente fiel. What God is, he always is. Lo que Dios es, siempre lo será. Now, if we look back at Psalm 119, we see that God's word is unchangeably fixed. Si volvemos a mirar el Salmo 119, nos damos cuenta que la palabra de Dios es inmutable. And the illustration God gives of his faithfulness is the constancy of his creation. Y la ilustración que Dios da de su fidelidad, de la constancia de su creación. It says, you have established the earth and it abides. Dice que el Señor ha establecido la tierra y permanece. There is a constancy in the seasons. Hay una constancia en las estaciones. Summer always follows spring. El verano siempre viene después de la primavera. Spring always follows winter. La primavera siempre viene después del invierno. Winter always follows fall. El invierno siempre viene después del otoño. And fall always follows summer. Y el otoño siempre viene después del verano. It never changes. It's Nunca forever cambia. the same. Siempre es igual. Day always follows night. La noche, el día siempre sigue la noche. The sunrise comes every morning. El amanecer viene cada mañana o el sol se levanta en cada mañana. The evening comes every night. It's always the same. Y la luna y la noche viene cada noche, siempre es lo mismo. There are many things in the world that are like that. Hay muchas cosas en el mundo que son así. Fire is always hot. El fuego siempre es caliente Ice is always cold. y el hielo siempre es frío. The law of gravity never changes. La ley de la gravedad nunca cambia. The tides of the ocean are always subject to the moon. Las mareas del océano siempre están sujetas a la luna. Dogs always bark. Los perros siempre ladran Cats always purr. y los gatos maullan. Cows always have calves. They never have puppies. Las vacas siempre tienen terneros, nunca tienen cachorros de perro. And on it goes. Y así sucesivamente. These things are fixed by a fixed God. Estas cosas han sido fijadas por un Dios que es fijo. They are unchanging because he is unchanging. No cambian porque Dios no cambia. God is faithful, says the scripture, but his faithfulness is only an illustration of his immutability. Dios es fiel, dice la Escritura, pero su fidelidad es una expresión de su inmutabilidad. The immutability of God is the foundation of his faithfulness. La inmutabilidad de Dios es el fundamento de su fidelidad. He cannot fail because he cannot change. Él no puede fallar porque Él no cambia. He is forever the same, therefore he is trustworthy. Él siempre es igual, por lo tanto es digno de confianza. The scripture tells us he is forever the same. La Escritura nos dice que Él por siempre es el mismo. The book of James says there is no variation or shadow of turning with him. El libro de Santiago dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. The world passes away, but the word of the Lord endures forever. El mundo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. In fact, the Bible tells us that God has exalted his word above his very name. Dice que Dios, la Biblia dice que Dios ha exaltado su palabra por encima de su mismo nombre. That's in Psalm 138. Eso está en Salmo 138.
and his faithfulness is built on that very word. Y su fidelidad está construida sobre su misma palabra. Now, when we look at the matter of God's faithfulness, we must realize that God's faithfulness is first to himself and his own purposes. Y cuando miramos el tema de la fidelidad de Dios, debemos saber que su fidelidad viene primero que su... so his faithfulness comes first than his what, Professor? I'm sorry. And his purposes. Su fidelidad viene primero que sus propósitos. In other words, God could no more fail to be faithful than he could cease to exist. En otras palabras, Dios no podría fallar en su fidelidad y seguir existiendo. The Bible tells us God cannot die, La Biblia dice que Dios no puede morir, so God cannot be ever unfaithful. así que Dios no puede ser infiel nunca. The assurance of our salvation is built on God's faithfulness. La seguridad de nuestra salvación está fundamentada en la fidelidad de Dios. The New Testament says it this way: faithful is he who called you, who will bring it to pass. El Nuevo Testamento lo dice de esta manera: fiel es aquel que lo llamó y lo terminará. Again, ultimately, it's not how faithful we are to God, but how faithful he is to us. Otra vez reitero, en última no es que tan fiel somos nosotros con Dios, sino cuán fiel es Él con nosotros. Our standing with God is based on God's faithfulness. Nuestra posición delante de Dios está basada en la fidelidad de Dios. 1 John says this: if we confess our sins, he is Faithful and just. faithful and just to forgive us our sins. Primera de Juan dice que si cometemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. And when God wants to distinguish his faithfulness from any lesser kind, he compares himself to man. Y cuando Dios de alguna manera trata de mostrar que Él no es, cuando trata de demostrar que su fidelidad es establecida, entonces Él se compara con los hombres. Numbers 23, God is not a man that he should lie. Número 23 dice, Dios no es un hombre para que mienta. So let me ask another rhetorical question. Así que permítanme hacerles otra pregunta retórica. When has God shown himself to be untrustworthy? ¿Cuándo se ha mostrado Dios como una persona no digna de confianza? When has he failed to be faithful? ¿Cuándo Él ha fallado en ser fiel? Isn't the question really, when has he failed to live up to my expectations? La pregunta sería más bien, ¿cuándo ha fallado Dios para vivir de acuerdo a mis expectativas? And when did God ever promise that he would do that? Pero ¿cuándo prometió Dios que Él iba a vivir de acuerdo a tus expectativas? God always fulfills his promises, Dios siempre cumple sus promesas, but he is under no obligation to live up to our expectations. pero no tiene ninguna obligación de vivir bajo nuestras expectativas. For us, so often, if we think we understand something, then we have control over it. Para nosotros, a menudo pensamos que si entendemos algo, entonces lo podemos controlar. And for us, control is so important. Y para nosotros el control es muy importante. Christ continually checked the curiosity of his disciples and their questions. Jesucristo continuamente estaba revisando la curiosidad y las preguntas de sus discípulos. One time they asked him, will you at this time restore the kingdom to Israel? Una vez le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? And he said, that's not for you to know. Y Él les dijo, eso no les corresponde a ustedes saberlo. When Christ told Peter to feed his sheep, Peter said, well, what should this man do? Cuando Dios le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas, alguien dijo, ¿y este hombre qué debe hacer? And Jesus said, what is that to you? That's not your business. Jesús le dijo, ¿eso qué tiene que ver contigo? Eso no te incumbe. We want to know everything and see it up front. Nosotros queremos saberlo todo. And yet the Bible says faith is the evidence of things not seen. Y aún así la Biblia dice que la fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
The scripture gives us two reasons to trust God. La escritura nos da dos razones para confiar en Dios. One is his word, and the other is his record. Una es su palabra y la otra es su registro. And in the mind of God, both of those are sufficient without any further proof. Y en la mente de Dios, estas dos cosas son suficientes sin necesidad de ninguna otra prueba. When Jesus spoke to the Father about his ability to preserve believers, he said this, Cuando Jesús habló con el Padre sobre la habilidad de preservar a los creyentes, él dijo lo siguiente: "Of all those that you have given me, I have never lost one." de todos estos que me has dado, no he perdido ni uno. Wouldn't you say that's a perfect record? ¿No dirías que eso es un récord perfecto o un registro perfecto? So we have looked at the declaration of God's faithfulness. Let us look now at the display of God's faithfulness. Así que ahorita vamos a mirar entonces al despliegue de la fidelidad de Dios. Ya hemos visto las afirmaciones de fidelidad. Please read Psalm 89, verse 1. Psalms 89:1. Vamos a leer Salmos 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Here again, we have the idea of telling ourselves the truth. Aquí todavía nuevamente tenemos la idea de decirnos la verdad a nosotros mismos. There are so many words that come out of our mouths. Hay muchas cosas que salen de nuestra boca. Here are two that would be more helpful to us than 99.9% of them. Aquí hay dos cosas que serán más útiles a nosotros que el 99% de ellas. The mercies of God and the faithfulness of God. Las misericordias de Dios y la fidelidad de Dios. So the reason we study the Old Testament is to see God's faithfulness to his people. Así que la razón por la cual estudiamos el Antiguo Testamento es para ver la fidelidad de Dios con su pueblo, To his promises, por medio de sus promesas, to his covenant, and to his purposes. a través de sus propósitos y sus pactos. In the book of Jeremiah, it says, "Great is thy faithfulness." En el libro de Jeremías dice, grande es tu fidelidad. And the word it uses there for great is a numerical word. Y la palabra que se está usando ahí para grande es una palabra numérica. And it refers to a number that's so big you can't describe it. Y se refiere a un número que es tan grande que no se puede describir. The psalmist declares, "I have never seen the righteous forsaken." El salmista dice, nunca he visto a un justo desamparado. That's a good example. Ese es un buen ejemplo. We may have felt forsaken, but we have never been forsaken. Tal vez nos hemos sentido desamparados, pero nunca hemos sido desamparados. And there's a big difference between what we feel and what really is. Y hay una gran diferencia entre lo que sentimos con lo que realmente pasa. And that perfect record of God's involves us as well. Y eso involucra la palabra de Dios y a nosotros. In the book of 2 Corinthians, Paul says this, En el segundo libro de Corintios, Pablo dice lo siguiente: "God always leads us in his victory Dios siempre nos dirige y nos lleva en su victoria and manifests through us the sweet smell of him in every place." y manifiesta a través de nosotros su dulce aroma en cada lugar. That's two universal statements in one sentence. Eso es dos declaraciones universales en una sola frase. Always and every. Siempre y en cada. Now here's the context for that statement. ¿De qué está el contexto para esa declaración? Paul had gone to Troas to preach the gospel, and he says the door was wide open. Pablo había ido a Troas a predicar el evangelio y dijo que la puerta estaba ampliamente abierta. But Paul was unable to find Timothy, and he depended greatly to Timothy for support and fellowship.
Y Pablo no había podido encontrar a Timoteo y Pablo dependía realmente en Timoteo para apoyo y compañerismo. So he left and moved on. Así que Pablo se fue y ahí siguió avanzando. Now, there have been some who have severely chastised Paul. Y habían algunos que severamente habían estado acechando a Pablo. And they say, you don't neglect an open opportunity to preach the gospel just for fellowship. Y le habían dicho, tú no rehusas la predicación del evangelio simplemente por compañerismo. But for whatever reason, Paul didn't do that. Pero por cualquier razón, Pablo no lo hizo. And here is how he assessed that situation. Y esta es la manera en que Pablo evalúa esta situación. God always leads us in his victories. Dios siempre nos lleva en sus victorias. What does that mean? ¿Qué significa eso? Since God can't fail, you can't fail either. Significa que como Dios no puede fallar, tú tampoco puedes fallar. Because God always leads us in his triumph. Porque Dios siempre nos lleva en su victoria. Now notice whose victory it is. It's God's victory. Ahora noten de quién es esta victoria. Es de Dios. And he always leads me in it. Y Él siempre me lleva a mí en esa victoria. I am in Christ. Yo soy en Cristo And he never fails, so I can't fail either. y Él nunca falla, así que yo no puedo fallar tampoco. And not only that, I don't stink as a Christian. Y no solo eso, yo tampoco huelo mal, tampoco fracaso siendo un cristiano. Because God manifests the sweet smell of himself in every place. Y yo no huelo mal porque Dios manifiesta su dulce aroma en todos los lugares a través de mí. How many times do we feel like we let God down and ruined a perfect opportunity? ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos decepcionado a Dios y hemos arruinado una oportunidad? But here again, we have to tell ourselves the truth. Pero nuevamente debemos hablarnos a nosotros mismos la verdad. God always leads me in his victory Dios siempre me lleva de triunfo en triunfo and manifests through me the sweet smell of himself in every place. y manifiesta a través de mí su dulce aroma en todas partes. Well, it sure didn't feel like that to me. Bueno, eso para mí no se sintió así, That means nothing. pero eso lo que sentiste no significa nada. The only thing that matters is how did it seem to God. Lo único que importa es cómo esta situación se ve delante de Dios. Now, here's an important lesson to learn. Y aquí hay una lección importante que aprender. It is my job to be faithful. It is God's job to be successful. Es mi trabajo ser fiel y es el trabajo de Dios ser exitoso. God never fails, Dios nunca falla, not in himself and not in me. ni en Él mismo ni en mí tampoco. So the first way we learn of the faithfulness of God is through his revealed word. Así que la primera manera de conocer de la fidelidad de Dios es por medio de su palabra revelada. The second way is through our afflictions. La segunda manera es a través de nuestras aflicciones. In Psalm 119, David says, it is good for me that I was afflicted. En Salmo 119, David dice, fue bueno para mí que haya sido afligido. Have we ever once said that to God? It's good for me that you are really afflicting me. ¿Realmente le hemos dicho eso a Dios? Qué bueno para mí ha sido que me hayas afligido. But the reason David said it was good is it drove him to the scriptures. Pero la razón por la cual David dijo que eso era bueno es porque lo había dirigido a las escrituras. It's interesting to me that when people go through tough times, the first place they stop going is to church. Es interesante para mí que cuando la gente tiene problemas, el primer lugar al que dejan de ir es a la iglesia. That's the first place they should be going. Pero ese es el primer lugar a donde deben ir. David said in the Psalms that there were things he didn't understand, but when he went to church, he began to understand them. Pablo dice en uno de los salmos que había cosas que él no entendía, pero cuando comenzó a ir a la iglesia todo se hizo más claro. It is through God's afflicting hand we learn by experience what we see in Scripture.
Es por medio de Dios al afligirlo a Él que aprendemos la experiencia que vemos en las Escrituras. Remember, the psalmist told us that we are to sing of the mercies of the Lord forever. Recuerden que el salmista dice que debemos cantar de las misericordias de Dios para siempre. And that with our mouths we are to make known God's faithfulness to all generations. Y que con nuestra boca debemos dar a conocer su fidelidad por todas las generaciones. I hear parents tell all the time about how they are putting money in the bank so they can leave that to their children. Escucho a los papás todo el tiempo decir que están ahorrando en el banco para dejarles dinero a sus hijos. And that's important. Eso es importante. But it's more important to leave our children a legacy of the faithfulness of God. Pero es más importante dejarle a nuestros hijos un legado de la fidelidad de Dios. That is what we are to tell them. Es lo que debemos nosotros decirles. My father is 93 years old now, Mi papá tiene 93 años ahora. and he can't remember much. No recuerda mucho, But whenever I talk to him, I try to jog his memory. pero cada vez que hablo con él trato de refrescar su memoria. I want to know about his life. Quiero conocer sobre su vida. But interesting, if our children asked us, Papa, tell me about your life, Es interesante que si nuestros hijos nos dicen, papá, dinos sobre nuestra vida, dinos sobre tu vida, we were to say, no, let me tell you about God's faithfulness. es mejor que les dijéramos, no, déjame decirte primero sobre la fidelidad de Dios. One of the greatest of the Puritans was Thomas Watson. Uno de los puritanos más importantes fue Thomas Watson. And in one of his writings, he said that every Christian ought to keep a benefits book. Y en uno de sus escritos él decía que todo creyente debería tener un libro de beneficios So that we document God's intervention in our lives. para que documentemos las intervenciones de Dios en nuestra vida. So that every time God does something for you or to you, you write it down and document it. Para que cada vez que Dios hace algo por ti, para ti, lo escribas y lo dejes documentado. And Watson had one of those volumes for every year. Y Watson tenía uno de esos volúmenes cada año. And so someone would come to him and say, how do you know there's a God? Así que alguien venía a él y le decía, ¿cómo sabes que hay un Dios? Let me pull out volume 71. Y él decía, déjame buscarte el volumen 71. On January 4th, God saved me from a boat crash. En enero 4, Dios me libró de un accidente. On November 9th, God sent money I didn't know was coming. En noviembre 5, Dios me envió un dinero que yo no sabía que vendría. And the man says, okay, that's 2 examples. Is that all? Y el hombre dice, esos son 2 ejemplos, ¿eso es todo? No, let me put volume 71 back and pull a volume 100 out. No, déjeme poner el 71 aquí, ahora voy a sacar el volumen 100. That would be a wonderful witness. Eso sería una manera maravillosa de testificar. All right, that's enough for now. Es suficiente por ahora. Do you want to take some questions, Josko, for a few minutes, or do you want to take a break? ¿Quieren tomar, hacer algunas preguntas, Oscar? I have two questions. I hope I have 2 answers. Espero tener 2 respuestas. No sé si los estudiantes tienen alguna pregunta, pueden copiarla en el chat. Yo tengo 2 para ampliar algunas ideas. La soberanía de Dios y el pecado. Pregúntale al profesor si puede ampliar la idea de cómo un Dios soberano permite el pecado, que es una pregunta clásica de los estudiantes en este punto. ¿Sería permite o decreta? Sí, más bien que amplíe el tema, es decir, cómo un Dios soberano permite o decreta el pecado, sí, porque ahí va a haber un tema en cuanto a su posición particular de los decretos, pero bueno, que lo explique. Okay. Doctor, would you please broad a little bit more about the sovereignty of God and the sin of man? Like, what is the relationship
Like, how can a good God decree sin, or allows sin? He decreed it. He didn't allow, he allows it because he's decreed it. Él lo permite porque él lo ha decretado. The idea of allowing it means God had no control over it. He La sat idea, passively by, and it happened, and okay, now I've got to come up with another idea. la idea de permitir es que sencillamente él está esperando pasivamente y alguien lo comete. And how can he decree the sin and at the same time a person be guilty? Because they chose to do it. He didn't make them do it. He decreed that they would do it, but they freely chose to do it. Entonces, él decreta que ellos, él decretó que ellos iban a pecar, pero él no los hace, no los obliga a pecar, ellos eligieron hacerlo. Again, I refer you back to the book of Acts where Peter is preaching and he says to the Jews, God decreed from the foundation of the world the death of his son, but you killed him and you're responsible for it. Otra vez los refiero al libro de los Hechos, cuando Dios dice, cuando Pedro dice que Dios había decretado que su hijo muriera, pero aún así les dice a ellos, ustedes lo mataron, son responsables por eso. And no one is going to be able to use God's sovereignty as an excuse for their sin. Y nadie va a poder utilizar la soberanía de Dios como una excusa para su pecado. Imagine standing before God on Judgment Day and he says, you rejected my son. Imagínense alguien el día del juicio cuando Dios le diga, has rechazado a mi hijo. Well, but I wasn't elect, so it's not my fault, it's your fault. Pero alguien dice, pero a mí no me eligieron, así que es tu culpa. Tú no me elegiste a mí, es tu culpa. Can you imagine telling God it's his fault that we sinned? Pueden imaginarse decirle a Dios, es tu culpa de que yo haya pecado. When you think of Adam and Eve, how could they sin? They were living in a perfect environment. Uno se pregunta a Adán y Eva, ¿cómo pudieron haber pecado si estaban viviendo en un ambiente perfecto? But they were capable of change. Pero ellos eran capaces de cambiar. And they were actually the last people that ever existed who have what we would call a free will. Y ellos, de hecho, son las únicas personas que han existido y las últimas que de hecho tuvieron libre albedrío. They were neutral towards everything. Ellos eran neutrales hacia todo. But ever since Adam and Eve sinned, none of us is neutral towards sin. Pero una vez que Adán y Eva pecaron, ninguno de nosotros es neutral hacia el pecado. The Bible says men love the darkness. That's not being neutral. La Biblia dice que el hombre ama la oscuridad, eso no es ser neutral. Now, I grant you this is very difficult to understand. Ahora, yo realmente admito que es algo muy difícil de entender, But I can tell you it's what the Bible teaches, even if I can't fully explain how it can be. pero sencillamente les digo, esto es lo que la Biblia enseña, aunque tengo que admitir que es bastante difícil de comprender. It's one of those seeming contradictions, though it's not a contradiction. Esto es una de las contradicciones aparentes, pero no lo es. For example, if I were to ask you who wrote the Bible, God or man, Por ejemplo, si yo te pregunto quién escribió la Biblia, Dios o el hombre, the answer is yes, la respuesta es sí, both. ambos. God inspired these men to write Holy Scripture. Dios inspiró a estos hombres a escribir Santa Escritura. They wrote it, Ellos lo escribieron, but God put those words in their minds and in their pens. pero Dios puso esas palabras en sus mentes y en sus lápices. So sometimes the answer to a question regarding Scripture is both are true. O sea que a veces la respuesta, en este caso con relación a la Escritura, es que ambas cosas son ciertas. God is sovereign and man is responsible for his choices. Dios es soberano y el hombre es responsable por sus acciones. In fact, in the book of John, Jesus said to the scribes and Pharisees, I would have drawn you, but you would not. De hecho, Jesús le dice en el Evangelio de Juan a los escribas y fariseos, yo los quise traer, pero ustedes no quisieron. The call
to repent and believe is to everyone. El llamado para arrepentirse y creer es para todos. But like Jesus said of those people, you would not come to me. Pero Jesucristo le dijo a esas personas, ustedes no quieren venir a mí. I mentioned Thomas Watson a moment ago. He had a great saying. He said, it is not men's cannots that send them to hell. It is their will nots. Y mencioné a Thomas Watson y él tenía otro dicho que decía, no es que el hombre no puede venir a Dios, es que el hombre no quiere venir a Dios. Well, that's all I know. Eso es todo lo que sé. They may not answer the question, but I don't know anything else. Tal vez eso no responde a la pregunta, pero no sé más nada. Sure, you said you had one more question? Yeah. El doctor dijo que la base del conocimiento de Dios son sus decretos, ¿cierto? Dile que me confirme que lo dijo para preguntar sobre eso. Did you said that the foundation of the knowledge of God are or is his decrees. Is that right? Yes, God knows what's going to happen because he's decreed it to happen. Dios sabe lo que va a pasar porque él lo ha decretado. Él ha decretado que eso pase. Yeah. I have said it, it will come to pass. Yo lo dije y así sucederá, dijo Dios. There's nothing that's ever happened that is outside God's will. No hay nada que ha pasado, que haya pasado alguna vez que esté por fuera de la voluntad de Dios. And if you think of an example in your own life where you say that can't possibly be true, this was evil, how could that be God's will? Y hay momentos en la vida en que te ha pasado algo maligno y dices, pero esto es algo demasiado malo. ¿Cómo eso puede ser la voluntad de Dios? The murder of his son was God's will. Bueno, el asesinato de su hijo fue su voluntad. In fact, the book of Isaiah says it pleased God to do that to Christ. De hecho, el libro de Isaías dice que le agradó a Dios hacer eso a Cristo. Because putting his son on display for all the world to see, his plan of redemption was always God's plan. Porque poner a su hijo exhibido para que todos lo vieran siempre fue su plan. So God was happy to see that play out exactly as he had planned it. Así que Dios estaba feliz de que eso resultó exactamente como él lo había planeado.